Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro foro de discusión sobre rescate del paciente experimentado a tratamiento antirretroviral en fracaso virológico a múltiples esquemas. El día de hoy tenemos dos invitados. Los dos son expertos en VIH. Tenemos primero que nada al doctor Carlos Emanuel Valdés. Mucho gusto otra vez de volverlo a tener en el foro de discusión, doctor. Hola, Al Sabina. doctor también, a nuestro nuevo compañero. Buenas noches, doctor. Hola. Y también a nuestro nuevo compañero, el doctor Juan Pablo Aro Romero. Buenas tardes, doctor. Es un gusto también tenerlo en el programa el día de hoy. Y bueno, el acceso a la terapia antirretroviral ha disminuido obviamente la mortalidad de los pacientes y mejorado la calidad de vida de ellos. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos en los que no alcanzamos que es el principal objetivo del tratamiento? Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y para empezar y para ponernos, digamos, de cierta manera en contexto, bueno, vamos a empezar con qué es el fracaso virológico, ¿no? Entonces, no sé, doctor Carlos Valdés, si nos puede dar su opinión al respecto. Sí, claro. Por definición, el fracaso virológico es tener el valor de 2 cargas virales de VIH consecutivas posterior al paciente haber iniciado su terapia antirretroviral mayor a 6 meses. Ok. Entonces, ya que nosotros obviamente identificamos esto, doctor, como tal, ya de cierta manera ya lo corroboramos, nada más para ponernos en contexto, entonces, ¿qué hacemos en el caso de que el médico está ante esta situación con algún paciente? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer? Entonces, antes de continuar con otras preguntas, vamos a ponernos un poquito en contexto con esto. Y lo principal que deberíamos checar en este tipo de pacientes es revisar la adherencia al tratamiento de estos pacientes, ¿no? Principalmente, checar el motivo por el cual el paciente podría no ser adherente, principalmente por alguna interacción farmacológica, no sé, por ejemplo, un paciente diabético y el uso de metformina con algunos antirretrovirales, bueno, se disminuye su efecto de acción, evaluar algunos efectos adversos de algunos antirretrovirales que podrían hacer que el paciente no se adhiera bien al tratamiento, como sería el caso de la tazanavir, por ejemplo, generan dictericia y que el paciente en este hecho no se tome bien el tratamiento, evaluar también algún tipo de coinfección en este tipo de pacientes y en el momento en que documentemos la existencia de una buena adherencia, o sea que hayamos visto que el paciente evidentemente se toma el tratamiento, ya checamos las interacciones, los efectos adversos, las coinfecciones y realmente el paciente, a pesar de tener buena adherencia, el paciente no se encuentra en metas terapéuticas, bueno, tendríamos que buscar realizar un genotipo y obviamente posterior a esto iniciar un nuevo tratamiento. Pero para esto me gustaría preguntarle al doctor Aro, ¿en qué momento pedimos un genotipo, doctor? Bueno, una vez que hemos establecido que la adherencia del paciente es superior al 95% con las diversas escalas con las que podemos contar, es importante señalar que las guías nacionales mencionan que la determinación del genotipo se debe realizar una vez que la carga viral esté mayor a 1000 copias. Pero, ¿qué es un genotipo? Son aquellas pruebas que nos ayudan a detectar mutaciones de resistencia a fármacos en los genes virales más importantes, ya sea transcriptasa reversa, proteasa o integrasa. Contamos previamente con 3 estudios de mucho peso, principalmente el Argenta y Habana, en el cual han demostrado que aquellos pacientes en los cuales tuvieron un fracaso viral, un fracaso virológico, tuvieron una mejor respuesta virológica o una respuesta virológica temprana a un menor tiempo, así como también tuvieron una mayor tasa de supervivencia a largo tiempo. Okay. Pero esto también tenemos ciertas limitaciones, como es la falta de calidad en los estudios que no son uniformes en todos los laboratorios. Lastimosamente es un costo elevado. Tiene baja sensibilidad en ciertas cepas, aquellas en las cuales constituyen menos del 15 al 20%. Y es debatible en cuanto a su uso cuando las copias de carga viral son entre 500 a 1000 copias. Se menciona que las determinaciones pueden ser infructuosas, pero aún así en la bibliografía internacional se recomienda y pueden ser realizadas.
y no está recomendado de ninguna manera en cuando la carga viral es menor a 500 copias, por la baja sensibilidad que tendrían en su determinación. Ok. Bueno, muy bien, doctor. Nada más aquí en otras limitaciones también podríamos agregar que si el paciente no se encuentra tomando el fármaco en ese momento, también hay cierto sesgo, porque entonces pues no se expresan las mutaciones que podría tener el paciente. Entonces también es muy importante que cuando hagamos los genotipos nos cercioremos que el paciente esté tomando el tratamiento, aunque sea por eso, no sé, por unos 15 días previos del estudio, para que puedan salir todas las mutaciones que el paciente podría tener. ¿Alguien más hasta aquí quisiera hacer un comentario al respecto o continuamos? Sí, Okay. sería importante mencionar que el tiempo en el cual se puede realizar son hasta 4 o 6 semanas dentro del tiempo establecido Después, para las pruebas. Sí, también. Fuera de ese tiempo de periodo de ventana, hay poca evidencia que sustente el uso, no está recomendado de hecho, pero hay muy pocas especificaciones que no vendrían al caso mencionarlas en el momento. Ok. Entonces, ¿cómo debe ser formado un esquema de rescate como tal? Entonces, esa pregunta la podría responder el doctor Carlos. ¿Nos podría ayudar con esa pregunta? Sí, claro. ¿Cómo vamos a formar un tratamiento de rescate? Según las guías mexicanas, tenemos que valorar cuál es el tercer componente del esquema fallido. En caso de que el tercer, estemos hablando de Favirens, va a depender si tenemos un genotipo o si estamos en espera de resultado o si ya tenemos un genotipo que nos haya expresado alguna mutación. Si no tenemos un genotipo, se habla de que el tratamiento de rescate, se recomienda que el tratamiento de rescate disponible actualmente en México el backbone solamente sería Truvada. Los otros fármacos no están disponibles aún en el país. Y el tercer componente se habla que puede ser como opción Darunavir 400 con Ritonavir, 2 tabletas de Darunavir 400 o Prescovix con backbone Truvada. Si al menos un ITRAN está activo, el eje de rescate sería igual, backbone 2 ITRAN, y el tercer componente continuaría siendo Darunavir o Prescovix en su otra presentación de una sola tableta. Si ningún ITRAN está activo, el esquema de rescate sería un esquema con Caletra, 2 tabletas cada 12 horas con 2 ITRAN. Y tenemos que solicitar al comité asesor una revisión del caso para probar posiblemente utilizar Caletra en uso conjunto con Raltegravir. Si el tercer componente al que nos expresa una resistencia es Saquinavir o Atazanavir o Caletra o Darunavir, el paso a seguir sería solicitar un genotipo y reforzar la adherencia con el paciente. El genotipo, si no expresa mutaciones o solo tiene compromiso de emtricitabina o lamivudina, el esquema de rescate sería con igual backbone Truvada, que es el único disponible en el país actualmente, y se rescataría como tercer componente Darunavir 400, 2 tabletas potenciado con Ritonavir o Prescovix. Si el genotipo expresa mutaciones al gen de proteasa, tenemos que solicitar, según la guía mexicana, oportunamente asesoría por el comité correspondiente. Si el tercer antirretroviral que está fallando es el Vitegravir, Dolutegravir o Raltegravir, se recomienda que solicitemos adicionalmente un genotipo de integrasa, adicionalmente al genotipo convencional. Genotipo o en espera del resultado o sin el resultado, el rescate que se recomienda viene siendo backbone Truvada y tercer componente Darunavir 400, 2 tabletas reforzado con Ritonavir, Prescovix o Caletra, 2 tabletas cada 12 horas. Esos son los esquemas disponibles actualmente en México. No sé si tengan algún comentario. No, ninguno. Bueno. Entonces, habiendo ya tratado los temas más importantes que creemos sobre el tema en general, entonces nada más les voy a pedir a nuestros 2 expertos, antes de que termine nuestro tiempo al aire,
Si pueden dar alguna conclusión en general de lo que hoy vimos en esta pequeña plática sobre el tema. No sé si quién de ustedes quisiera comenzar, si el doctor Pablo, el doctor Valdés. Bueno, yo como breve reseña y como datos informativos, nada más quiero hacer una pequeña mención de algunos de los estudios que sustentan estas indicaciones para rescate de nuestra guía de práctica clínica para pacientes con VIH para atención de rescate. Son el Titán, el Power, el Trío, los cuales nos han demostrado, a resumen, básicamente que darunavir ha sido superior a los otros IP, hablando de IP únicamente. Si estamos hablando de los nucleócidos, que 3 fármacos activos, el tratamiento de rescate de 3 nucleócidos no ha demostrado que aumente la eficacia, no está recomendado en la guía, por lo tanto. Y de los inhibidores de integrasa, los estudios SAIL y Viking, que nos han demostrado que dolutegravir resultó ser superior a raltegravir. Es por eso que se recomienda como esquema de rescate dolutegravir. En algunas circunstancias hasta 2 veces al día. Pero para no ahondar mucho en el tema, básicamente eso es como puntos resumidos. Ok. Algo que me gustaría agregar dentro del abordaje. Se escucha bastante ruido, ¿verdad? ¿Quieren que haga No se preocupen, así pasa. Es un programa en vivo y no se puede evitar ese tipo de... Perdón. Ok. Nos quisieron sacar. Continúe, doctor, ni modo, no se puede hacer nada al respecto. Lo escuchamos de todas maneras. Bueno, es importante también dentro del abordaje del paciente con la falla virológica abordar aspectos importantes que a veces no les damos tanta importancia. Aspectos sociales, culturales, psicológicos. No abordamos adecuadamente aspectos de depresión como parte de falta del apego al tratamiento. Eventos adversos o reacciones adversas que pueden presentar los pacientes. También es algo importante que debemos valorar y asegurarnos previo a la realización del genotipo, tomando en cuenta ya todas las limitaciones que tiene, un apego mayor al 95% para tener una mayor respuesta al tratamiento una vez que decidamos el cambio de tratamiento antirretroviral. Exacto, de acuerdo con usted, doctor. También, obviamente, la relación médico-paciente es fundamental en este tipo de casos para ayudarlos a tener una buena adherencia, que el paciente realmente tome el fármaco y también, obviamente, valorar si el paciente tolera el fármaco por muchos efectos adversos que puedan tener algunos antirretrovirales. Y entonces, bueno, el tiempo se nos está agotando, entonces le doy muchas gracias a los 2 expertos que tuvimos el día de hoy. Eso sería todo por el foro de discusión del día de hoy. Nos vemos en el que sigue. Que tengan muy buena noche. Muy buenas noches. Buenas noches.